Bloque 2. Los aspectos lingüísticos a partir de sus aspectos sociales y culturales. ¿Cómo enseñar a hacer las cosas con las palabras? Carlos Lomas, 1999. La diversidad lingüística se manifiesta en las diversas variedades, dialectos, registros, estilos, lenguas, que se usan en una comunidad de habla determinada. La diversidad pragmática se manifiesta en las formas en que todas esas variedades son usadas, quién las usa, cuándo, con qué finalidades, etc. La autora, Amparo Tuson Valls, indica que hablar es apropiarse de uno u otros de los estilos expresivos ya constituidos en y para el uso. Pierre Bourdieu hace referencia a la cultura, que es una conversación cuyo centro no está en ninguna parte. Y Gabriel Say menciona que la educación debe de estar siempre al servicio de la diversidad lingüística y cultural. Lengua, cultura y sociedad. Es el código de una lengua y cuáles son las reglas que hacen posible la emisión y la comprensión de las oraciones. Graciela Reyes, 1990. Somos lo que hablamos y nos hablan. Al aprender a usar una lengua, aprendemos no solo a emitir frases gramaticalmente correctas, sino también a saber qué decir a quién y cuándo, cómo y en qué contextos decirlo, y qué y cuándo callar. Utilizar esa lengua no solo de una manera correcta, sino también adecuada a las características del contexto interpersonal y social en que tienen lugar los intercambios lingüísticos entre las personas. No todas las personas usan de la misma manera la lengua en los diferentes contextos del intercambio lingüístico. El uso lingüístico no es uno e igual para todas las personas, sino diverso y desigual. El uso lingüístico de cada persona intervienen de una manera determinante diferentes factores geográficos, culturales, sociales e individuales. Cuando las personas hablan en sociedad, utilizan unas u otras variedades geográficas o dialectos, variedades sociales o sociolectos, reflejan su vinculación a determinados grupos sociales, variedades funcionales o situacionales, usan unos u otros registros en función de las características de la situación comunicativa, el tema, la intención, los interlocutores, el contexto social, etc. Estilos o idiolectos con los que denotan sus características individuales. En el ámbito de la educación lingüística, es esencial contribuir a la adquisición de los conocimientos y de las actitudes que favorezcan una conciencia crítica del papel que desempeña el uso lingüístico, no solo en la interacción comunicativa de los hablantes, sino también en la construcción de la identidad personal y cultural de las personas y de los grupos sociales. Hasta ahora, la educación lingüística tenía como objetivo esencial el conocimiento de la gramática de la lengua y el dominio de una escritura atenta tan solo a la corrección ortográfica y a la precisión léxica. Conviene insistir en las aulas en un estudio de la diversidad lingüística en nuestras sociedades que incorporen la reflexión sobre los factores económicos, culturales y sociales que influyen en el uso de las lenguas y sobre cómo éste depende no solo de las capacidades innatas de los hablantes y de la gramática de cada lengua, sino también de la pertenencia de las personas a una determinada clase social, a un sexo, a una generación, a una comunidad monolingüe o bilingüe. En el escenario comunicativo del aula y en el uso lingüístico de los alumnos y de las alumnas, encontramos indicios suficientes de esa diversidad lingüística y cultural, tan heterogénea y tan desigual. Observar y reflexionar sobre el habla en las aulas es de una estrategia educativa esencial para favorecer la conciencia de los alumnos y de las alumnas sobre el uso lingüístico, tanto propio como ajeno. Todas las niñas y los niños de México tenemos derecho a comunicarnos, expresar lo que sentimos en nuestro idioma, recibir atención en la salud en nuestra lengua materna, contar con información sobre todos los temas en nuestra lengua, recibir educación en nuestra lengua y en español, no ser discriminados por la lengua que hablemos. Y recuerda, respeta, no te burles, defiende y fomenta la diversidad lingüística. Lengua e identidades culturales.
Cuando las personas utilizan una lengua, no solo construyen oraciones y transmiten significados, sino también y a la vez exhiben en sus formas de hablar una serie de indicios lingüísticos acerca de su identidad sociocultural. Cuando hablamos, las palabras dicen algunas cosas sobre quiénes somos, cuál es nuestro origen geográfico, cuál es nuestro sexo y edad, a qué clase social pertenecemos y cuánto capital cultural poseemos. El uso lingüístico es un espejo de la identidad sociocultural de las personas y de los pueblos. Se adquiere una clara conciencia de la estrecha declaración entre las formas de vida de una cultura y las formas de hablar de la persona. Aprender a hablar. Aprendemos no solo el código de una lengua, sino también a usar una determinada realidad de esa lengua, que suele ser la variedad lingüística que se habla habitualmente en el grupo social al que pertenecemos. De ahí que aprender a hablar consista sobre todo en apropiarse de uno u otro de los estilos expresivos ya constituidos en y por el uso, y objetivamente caracterizados por su posición en la jerarquía de estilos que expresa la jerarquía de los correspondientes grupos sociales. Estatus, poder y mercado lingüístico. El estatus es la posición que ocupa una persona en el seno de la estructura social de una determinada comunidad. Como consecuencia de este estatus, las personas desempeñan distintas tareas en la sociedad y en consecuencia su comportamiento comunicativo está relacionado con el estatus social de cada una de ellas. De hecho, cada estatus suele conllevar una determinada conducta lingüística y a menudo las personas aprenden otra variedad lingüística cuando cambian su estatus social, en cuyo caso han de aprender el sociolecto de clase apropiada. Adoptan un registro adecuado a los fines del intercambio comunicativo y a las expectativas de los receptores. Por otra parte, el poder se define como la capacidad de realizar la propia voluntad y está desigualmente repartido en las sociedades. Los diferentes usos sociales de la lengua tienen un papel determinante en el mercado lingüístico. El uso legítimo, culto, correcto y adecuado de la lengua no es sino el uso de la variedad lingüística de las clases acomodadas, mientras las formas de hablar de las clases desfavorecidas socialmente se consideran ilegítimas, vulgares, incorrectas e inadecuadas. De ahí que la educación lingüística tenga la difícil tarea de intentar compensar en la medida en la que sea posible el déficit de capital lingüístico y cultural de los alumnos y de las alumnas, de las clases socialmente desfavorecidas, promoviendo situaciones de aprendizaje vinculadas a contextos formales de comunicación y a los registros y a las variedades adecuadas en tales contextos. Variedades sociales, lengua legítima y norma lingüística. ¿Qué es hablar bien? ¿Quién habla bien? De ahí que cuando se analizan los usos vulgares, estándar ocultos de la lengua, sea conveniente no solo aludir a los diferentes usos en la pronunciación, en la morfología, en la sintaxis y en el léxico, sino también a cómo las variedades o dialectos sociales de la lengua se sustentan en las diferencias de clase y cómo éstas influyen tanto en los prejuicios lingüísticos con respecto a las lenguas, a los usos y a los hablantes, como en el establecimiento de la norma lingüística y de la variedad estándar de una lengua. La evaluación social de las diferencias lingüísticas depende rectamente y sin lugar a dudas de las diferencias de poder, estatus y clase. Hablar de la lengua sin ninguna otra precisión es aceptar tácitamente la definición oficial de la lengua oficial, la lengua que se impone a todos los súbditos como la única legítima. Una norma lingüística es un factor unificador en una comunidad. Todo el mundo la conoce y conocerla distingue a los propios de los extraños. Códigos elaborados, códigos restringidos y educación lingüística. El habla es una herramienta de socialización esencial en la vida de las personas. Los conceptos de código elaborado y código restringido intentan explicar de qué manera la distribución del poder y los principios de control de una sociedad llegan a configurar e invadir modalidades de comunicación completamente diferentes,
que son portadoras de las culturas de las distintas clases sociales y de la cultura de los colegios, reproduciendo así unas ventajas educacionales desiguales. Se dice que los códigos tienen su origen en las distintas estructuras familiares asociadas con las clases sociales. Los códigos restringidos surgen allí donde hay significados propios del contexto local en que están enclavados y la necesidad de hacer que los significados sean específicos y explícitos se ve reducida por la vigencia de sobreentendidos, valores e identificaciones compartidas. Por el contrario, los códigos elaborados surgen de relaciones sociales en las que hay menos elementos sobreentendidos. Los valores e identificaciones comunes no están en primer plano y por lo tanto se tiende a exigir una comunicación más explícita y específica.